Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa. Una mesa en la que vamos a hablar de redes. Una mesa en la que vamos a contar con diversas experiencias que nos van a contar cómo esto que hemos estado hablando hasta ahora está ya entre nosotros. Me gustaría que se os fueseis acercando a Araceli Rodríguez, facilitadora de experiencias de aprendizaje e innovación en Som Inquiets. Sayuri Alvarado Tanamachi, coach de equipos y emprendedora en equipo en Mondragón Team Academy, con quien tuve el lujo de participar hace algún tiempo. Mireia Vargas Lavado, Ashoka Fellow y Fellow del Distinguished Career Institute de Stanford University. Y para acercarlo a nuestra realidad, como contrapunto de las redes navarras, contamos con Arantxa Maquirrián Leiva, que es miembro de la Junta Directiva de Enredarse y directora de Recursos Humanos y Calidad de Conon Sports. Y Íñigo Osés Maestro, que es facilitador de la red Innova dentro del programa Innova. Empiezas. Venga. Hola. Bueno, yo empezar dando las gracias a la organización por el cariño, la atención, el detalle, el acompañamiento hasta llegar aquí, a todos vosotros también, y a vosotros por escucharme este ratito. Y le voy a dar al cronómetro y así no me paso. Bueno, mi intención hoy es compartiros cuál es el modelo de liderazgo que trabajamos en estas redes y estas comunidades de innovación de las que yo formo parte y a las que acompaño. Esta pregunta ha salido ya, ¿no? ¿Qué caracteriza a un líder? Y es la pregunta que yo suelo traer al iniciar y acompañar estas experiencias de aprendizaje. Y normalmente lo que suelen decirme las personas que participan es que, sino cómo movilizo y incluyo al máximo número de personas hacia ese futuro que es mejor, que a veces incluso las personas simplemente desde el desconocimiento son incapaces de ver, ¿no? Cómo ante momentos de incertidumbre, como el que vivimos, de muchísima complejidad, movemos a las personas hacia la oportunidad. Y desde esa oportunidad desvinculamos el liderazgo de la persona y pasamos a pensar en el liderazgo como una elección que hacemos ante esa oportunidad de ir a un lugar mejor. Y ahí todos podemos elegir. ¿Qué me trae a mí aquí concretamente? Y pensaba que esta era la mejor forma de arrancar.
¿Qué valor traigo? ¿Cómo sumo yo aquí con estas personas tan referentes? Así que ante la primera intervención, por mi mente pasaron dos opciones. Opción 1, voy a venderme, voy a contar todo lo que he hecho, todo lo que sé, todo lo que tengo. Opción 2, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Crear una comunidad, no una red que se intercambia desde la transaccionalidad, sino una comunidad que convive en el largo plazo unida desde un propósito, generar transformación social. ¿Qué puedo hacer yo para eso? Ser vulnerable, ser auténtica y hablar desde el corazón. Así que con 1000 miedos, porque claro, ¿cómo me va a ver a mí esta gente a la que no conocía en ese momento? Si hablo de que estoy perdida, que no sé a dónde voy, que necesito ayuda. Me atreví, elegí hacerlo. Y además no fui la única en la sala. 5 años después, esta es mi comunidad, esta es la gente que me acompaña y que me ayuda a generar más transformación social. Y estas son las personas, y concretamente una de ellas, que hacen que yo pueda estar hoy aquí. Y ahora, desde este proceso, desde esa vulnerabilidad, desde esa apertura, desde ese autodescubrimiento que ha salido mucho aquí, he ganado coherencia vital y desde mi coherencia vital, mi alineamiento en mí misma y desde el apoyo de la red, creía que no podía participar y ahora soy facilitadora de estas experiencias, soy facilitadora de este programa, por ejemplo. Acompaño a otras redes a generar estos espacios. Así que, si me gustaría que os quedarais con algo, es el liderazgo como una elección que hacemos ante la oportunidad de llevar a las personas a un sitio mejor, que entendemos que es mejor. Porque ¿cuántas conversaciones, cuántos cafés tomáis donde os encontráis, por ejemplo, a personas que están muy estancadas en sus posiciones, que no se abren a la perspectiva de otros, que destruyen, ¿no?, desde cómo exponen? ¿Cuántas elecciones tenemos a lo largo del día? Desde, por ejemplo, lo que decidimos comprar o no comprar. ¿Protege los derechos humanos? ¿Tiene una gestión medioambiental de sus impactos esta compañía? Y también, ¿no?, en el mundo de la empresa, que ha salido mucho dentro de mi empresa, ¿qué oportunidades existen para que hagamos las cosas creando más valor para la sociedad? ¿Qué está en mi mano? Visibilizar. Esto ya es ejercer liderazgo. No pensemos únicamente en esas grandes personas referentes, ¿no?, como decía. Y no estamos solos. Y yo traigo algunos de mis referentes hoy aquí, porque quiero estar acompañada. Ella es María del Mar, ella es amor, ella es respeto, ella es gratitud. Es una persona que ha trabajado mucho su consciencia, que ha visto el valor que ha traído para ella, que trabaja en el Servicio de Empleo Andaluz y que ahora trae estos programas a los colectivos más desfavorecidos dentro del Servicio de Empleo Andaluz, algo que al principio era impensable en ese espacio, pero ella lo vio y eligió impulsarlo. Este es Juan. A Juan lo dirige la curiosidad y desde esa curiosidad él teje puentes. Y ha decidido, desde una experiencia personal donde perdió a su abuela, fue al pueblo a enterrarla y encontró acompañamiento, protección, poner en valor la cultura de los pueblos. ¿Y cómo lo hace? Generando experiencias para que teletrabajadores puedan ir a conectar con pueblos en riesgo de despoblación. También Juan, tras muchos años, se ha hablado de la energía, ¿no?, como una de las palancas de transformación. Juan, tras muchos años en el mundo de las energías renovables en el extranjero, regresa a España y dice: ¡jo!, es que esto tiene que ser masivo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo accesibles. ¿Cuál es el propósito de Juan? Que la energía sea asequible, verde y en manos de las personas. ¿Qué hace? Que las personas, a través de las comunidades energéticas, puedan ser, sin limitación de presupuestos, inversores, gestores y usuarios de energía verde y de proximidad.
Esta es la persona que hace que hoy yo esté aquí, que es Alfredo, es navarro. Alfredo, periodista, cansado de ver en las noticias denuncia y queja y sentir que eso nos inmoviliza, al igual que lo hace a nivel individual, apuesta por traer a través del periodismo esperanza, a través del periodismo de construcciones, a través de que las personas cuenten sus propias historias. Y esta es Arantxa, perseverancia pura. Tras muchos años en India, un minuto, ¿no? ¿O ya? ¿Un minuto? Vale. Tras muchos años en India, Arantxa se da cuenta que existen muchos agentes de cambio, personas muy invisibles, y hay que hacerles fácil el camino. Y ha desarrollado una plataforma tecnológica para acompañar todo ese proceso y que los que están en la acción no tengan que estar pensando en sistemas de medición, reporting, presentaciones, que se les pueda agilizar todo ese trabajo. Así que, ¿cómo acompañamos? ¿Cómo acompañamos en estos programas? Nosotros partimos de que el proceso de aprendizaje adulto, ¿no? Donde podemos estar en un momento en el que nuestra mente se dirija desde las expectativas de los demás, ser consistentes, resolver problemas. Podemos dar un segundo paso y movernos a autorizarnos a nosotros mismos. Hoy se ha puesto mucho foco ahí. Dirigirnos desde el propósito, entender nuestros valores, poder dibujar los problemas que queremos resolver. Pero hay un tercer paso, no nos quedemos ahí, movámonos a lo sistémico también, abracemos esas cosmovisiones y seamos capaces de tener curiosidad, cruzar fronteras a lo desconocido y abrazar una mente de experimentación, experimentar para resolver. Porque si no, perdemos la oportunidad de hacer esto masivo, de que otros se muevan en esta dirección. Así que cierro ya. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde queréis estar? Los más afortunados pasamos el 8% en esa mente que se autotransforma. Os invito a que paséis ahí. Gracias. Lista. Vale, gracias. Muy emocionante. Y bueno, gracias por la invitación, ¿no? Siempre es un privilegio poder detenerte a pensar a qué dedicas tu tiempo y cómo la vida, ¿no? Y tu cuerpo que pones al servicio de la organización en la que estás trabajando y emprendiendo día a día, pues cómo entrega el valor, ¿no? Entonces creo que he intentado hacer esto aquí. Yo quiero poner un poco a vista, no sé, tenía por ahí una presentación, no, vale. Yo quería poner un poco a vista de dónde venimos, ¿no? Mondragón Team Academy actualmente es la unidad de emprendimiento de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón. Nacimos hace 15 años, 15 años en un momento post-crisis, ¿no? De aquella burbuja inmobiliaria que estalló en Europa, ¿no? Y en una asamblea general del grupo cooperativo Mondragón surge, ¿no? La pregunta, la petición de todas las empresas y cooperativas que pertenecen al grupo diciendo estamos en un momento de crisis, ¿no? Las personas que salen de nuestras facultades salen formadas en competencias técnicas, pero estamos viendo una carencia, ¿no? En la universidad, cómo formamos a las personas en competencias, ¿no? Las famosas competencias blandas, soft skills, que hemos estado hablando aquí, muchas de ellas están tipificadas así, ¿no? Autoliderazgo, comunicación, actitud emprendedora, resiliencia al cambio, ¿no? Adaptación. Y entonces unas compañeras y compañeros de nuestra facultad cogen ese reto y se dirigen, ¿no? Alrededor del mundo a buscar referencias. ¿Qué otros modelos pedagógicos existen, ¿no? Es que ricasco. Existen en el marco de la educación universitaria. Y ponen la mirada en Finlandia, ¿no? En Team Academia, socioestratégico, ¿no? Y encuentran un modelo diferente, asentado en 3 pilares. Uno de ellos se refiere al cuestionamiento de la hegemonía del conocimiento, ¿no? Es decir, romper estos esquemas donde existe la relación profesor, profesora, alumno, ¿no? Y donde la figura de docente es la que es la poseedora del conocimiento y la que valida, ¿no? Al estudiante o a la estudiante en ese conocimiento. Rompe esa hegemonía
hegemonía como primer pilar. ¿Esto qué significa? Que pone a las aprendices, a las estudiantes, los estudiantes en el centro, como responsables de su propio aprendizaje, como aquellas personas que son capaces de identificar qué quieren aprender. Y a las docentes, por el contrario, nos pone en otro lugar, en el lugar de acompañantes, ¿vale? Desde nuestra experiencia profesional y personal, cómo podemos acompañar a las dudas y los cuestionamientos que van surgiendo desde las propias personas que están aprendiendo, con lo cual se rompe esa hegemonía. Y también pone, ¿no?, a los docentes y a las docentes en otro sitio, ¿no?, en un sitio de mayor incertidumbre también. Y en este sentido también, ¿no?, relacionado con este romper esa hegemonía, romper con el concepto, ¿no?, de la clase magistral, romper con el concepto del examen como vía de validación, lo que no quiere decir que no haya un sistema de evaluación, ¿no?, que tiene que ver con la autoevaluación, la coevaluación y la validación de esa evaluación, ¿no?, lo que pone en marcha unos modelos cognitivos completamente diferentes, igual de lo que estamos acostumbrados en la universidad más tradicional. El segundo pilar fundamental de nuestra herencia finlandesa es la parte del aprender haciendo, que a veces es malentendido. No quiere decir que no haya teoría, hay marcos teóricos, lo que pasa es que la manera de aprenderlos y adquirirlos es diferente, ¿no? Es desde la acción, en un terreno real, en mi comunidad, ¿no? Desde ahí voy trayendo los aprendizajes a través de la reflexión, ¿no?, el diálogo, ¿no?, el diálogo socrático está presente también, la creación de conocimiento, y a partir de ahí identifico qué teorías y qué marcos teóricos necesito aprender, y los aprendo para volver otra vez a la acción, ¿no? Y el tercer pilar fundamental es el equipo. Pasar de una educación basada en el individuo, ¿no?, donde tú eres el único responsable de lo que vas aprendiendo y de tus notas, ¿no?, en este sentido, y lo que aprendes, a un contexto de equipo, donde lo que hacen las personas de tu equipo, ¿no?, y un compromiso a largo plazo. No es que haya trabajos en equipo, sino que los años formativos son todos enteramente en un solo equipo, ¿no? Y la evaluación, por lo tanto, también, ¿no? No solo soy responsable de mis notas individuales, sino que también hay una corresponsabilidad, ¿no? En nuestro caso es del 70-30, ¿no? 70% el equipo y lo que conseguimos hacer como equipo, y el 30% como individuo, ¿no? Lo cual pues genera nuevos modelos mentales. Esto es nuestra herencia, ¿no?, mirando hacia allí, más la historia del cooperativismo, ¿no?, del Grupo Mondragón. Y lo traemos aquí, o lo traen aquí, ¿no?, mis compañeras y compañeros, lo adaptan a nuestro contexto local y añadimos ingredientes, ¿no?, a esta herencia finlandesa. Añadimos el ingrediente la multiculturalidad, los viajes de aprendizaje, ¿no?, que inicialmente eran sobre todo para fomentar esa mirada global, ¿no?, a países emergentes o países, bueno, miradas hacia Estados Unidos, modelos de emprendimiento distintos, pero hoy día también incorporamos viajes de aprendizaje al mundo rural de nuestras comunidades locales, ¿no?, porque, bueno, pues igual de la mirada global está bien, pero también la mirada del desarrollo local es necesaria y pertinente. El otro ingrediente que añadimos también es el ser explícitos con el modelo de emprendimiento. Aquí igual por nuestro modelo multilocalizado no lo estamos del todo cumpliendo, ¿no?, pero el ser explícitos con el modelo de emprendimiento por el que apostamos, ¿no?, en el marco de nuestra modelo pedagógico, que es un emprendimiento cooperativo, un emprendimiento de desarrollo local, un emprendimiento comprometido, ¿no?, una innovación social, no cualquier proyecto emprendedor y no cualquier emprendimiento. Y bueno, pues estos son los ingredientes que añadimos al traerlo aquí, y finalmente, ¿no?, lo que somos a día de hoy en esta figura un poco abstracta, rara, ¿no?, y muy particular de nuestro modelo. Hoy en día somos una comunidad de 3.000 personas, comunidad le llamamos red, igual estamos más cerca de red que de comunidad, por lo que tú mencionabas. Somos una comunidad de 3.000 personas que nos hemos formado en esta metodología. Principalmente estamos hablando de personas jóvenes que se han graduado o que están actualmente estudiando el grado universitario LANE, ¿no?, Liderazgo Emprendedor e Innovación, creo que nos falta el apellido en equipo, y personas que somos docentes o team coaches, entrenadoras, que también nos formamos en esta metodología, que también nos organizamos siendo coherentes con la metodología que les pedimos a los estudiantes y las estudiantes, y también personas que han pasado por nuestros programas de máster o personas que pasan también por los programas que desarrollamos en colaboración con agencias de desarrollo, ¿no?, pues en temáticas como plataformas cooperativas, cooperativa en el ámbito de la creatividad y la innovación, bueno, etcétera, etcétera. Pero claro, los pilares de liderazgo, ¿no?, que es la temática de esta mesa. En nuestro modelo, en esta figura, ¿no?,
vemos las personas que pasamos por este modelo pedagógico, tenemos en cuenta que para desarrollar el liderazgo hay que tener en cuenta tres grandes dimensiones, ¿no? La dimensión individual, yo como individuo, ¿no? La dimensión de equipo, yo en mi relación con las personas con las que me relaciono, y yo y mis resultados en el mundo, en este caso en el contexto de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel individual, esto es una manera muy finlandesa también que hemos heredado de organizar el conocimiento muy compartimentado. Nuestra mente no es así, lo sabemos, ¿no? Pero nos ayuda a organizarnos y saber cómo estamos en cada una de las dimensiones. A dimensión individual, por ejemplo, las personas que nos formamos en esto y las estudiantes de Lane tienen en cuenta, por ejemplo, en lo individual el desarrollo personal y el well-being, ¿no? Promovemos, tenemos unos objetivos de aprendizaje relacionados con esto y pedimos unos indicadores y unas evidencias de que esto se está trabajando. Otro ejemplo en la dimensión individual es el autoliderazgo y el desarrollo de la competencia del liderazgo cooperativo. En la dimensión de equipo, por ejemplo, ¿en qué ponemos acento? En la empatía y la diversidad, ¿no? La capacidad de escucharnos, de relacionarnos con otras personas, de entender modelos, ¿no? El modelo de la interseccionalidad con la relación con comunidades y entre nosotras mismas. También a nivel equipo pedimos esta conciencia de la importancia de la creación de propósito colectivo, misión, visión, valores y compromiso con el entorno que nos rodea, y también el compromiso con nuestra comunidad y lo que damos, ¿no? Antes salía mucho este tema de que no solo es yo, sino también lo que doy. Y en la parte de empresa, ¿qué miramos? En la parte de empresa miramos más indicadores más de empresa, como nuestra relación con clientes, nuestra orientación hacia el mundo real que nos rodea, la experimentación versus la pasión, es decir, no es tengo que esperar a que la pasión me ilumine y saber lo que quiero de un día para otro, sino fomentar el error, ¿no? Yo puedo experimentar, fallar, y mi comunidad y me van a acompañar, ¿no? en aprender de esos errores. Y luego traía aquí unas historias, pero me quedo sin tiempo, ¿no? De personas que se han graduado de nuestro campus, en este caso en Irún, que son historias de vida, pero que creo que tú también has tocado, ¿no? Y para mí lo importante es que cada una está y dedica su tiempo y su vida a un propósito, ¿no? que merece la pena ser vividas para ella desde un lugar distinto, ¿no? Y finalmente esta foto, ¿no? De la última sesión que tuve con el equipo que estoy acompañando, donde estuvimos trabajando la interseccionalidad, ¿no? Este gran reto que tenemos para acompañar a los jóvenes, porque una de las cosas era, cada uno puso, ¿no? En cuanto a esta teoría, que no sé si estáis familiarizadas, ¿dónde estoy? Y las que estaban todas arriba decían, ¡jo, qué suerte que me ha tocado todo arriba!, ¿no? Y no de eso, ¿no? Va de mirarnos hacia adentro, de mirar dónde estamos, de ser conscientes, de no tener miedo a abrir conversaciones difíciles y de estar muy cerca, ¿no? De las personas que acompañamos. Mil gracias. Gracias, Ayel. Mireia. ¿Sí? 8 minutos. ¿Sí? Yo te voy avisando. Tranquila, yo te voy avisando, ¿vale? Bueno, permítete fluir, yo te aviso. Primero que nada, agradecer. Creo que estas invitaciones realmente uno las agradece porque sabe que al final del día este tema está siendo relevante y creo que ese es un cambio de mentalidad que no podemos despreciar, ¿no? Entonces, bueno, agradecerlo. Un poco lo que quiero compartir tiene que ver con cómo hemos hecho este proceso desde Ashoka, por una parte, y desde The Wellbeing Project, que es otra iniciativa que también trabaja temas de bienestar con agentes de cambio. Yo creo que una de las cosas que empezamos a notar progresivamente era cómo había una situación muy compleja con los agentes de cambio que tenían esos emprendedores sociales, una vida volcada al trabajo de la ayuda al otro y mientras tanto su vida era realmente complicada, ¿no? Y lo que quisimos iniciar fue con un estudio para saber exactamente dónde estábamos en estos temas de salud mental y bienestar de los emprendedores sociales y los emprendedores de alto impacto. Hicimos 2 estudios, uno con el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente para el BIT Lab, y allí, junto con The Wellbeing Project, empezamos a explorar aspectos de salud mental y vida emocional, y después otro que realizamos los 2 el año pasado, tenía que ver con emprendedores sociales en Iberoamérica.
Yo creo que las cifras hablan por sí solas, pues, o sea, estamos hablando una población con 38% de depresión, 48% de ansiedad, normalmente 30% de estrés severo, y 6 de cada 10 emprendedores sociales mencionan que han estado fundidos o que tienen un burnout o que de alguna manera han estado padeciendo aspectos crónicos de su salud mental. Por supuesto, todo esto se expresaba en distintas cosas: rompimientos familiares, soledad, bancarrotas, enfermedades y somatizaciones severas, de tal manera que todos estos salvadores del mundo, todos estos héroes que estaban dando la batalla por cambiar el mundo, estaban más afectados de lo que se podían imaginar. Otros indicadores hablaban de 20% con problemas de salud, 20% con poca resistencia a enfermedades o 30% en ninguna actividad de bienestar. Un poco lo que quiero decir es que hay una situación sobre el tapete y las cifras respaldan esa situación, y conocer cuál es exactamente esa situación creo que es crítica, ¿no? Para Ashoka acabamos de publicar una cosa que se llama el Atlas de Bienestar, que de alguna manera resume esta experiencia con los distintos estudios que realizamos, pero también con la experiencia de Stanford University, que estuve participando en un programa de 1 año y medio, básicamente trabajando 3 pilares: propósito, comunidad y bienestar, ¿no? O sea, con ese trabajo importante de profundizar en la definición de un propósito, en las actividades para mi cuidado personal y en la creación de comunidad, de tal manera que esas 3 patas sostienen la vida psíquica de un individuo: el trabajo interior, mi relación con el otro y lo que significa las prácticas de cuidado, ¿no? Yo diría que hay cosas que fueron relevantes en esta publicación, que está online, que podemos hacerle, no sé si hay posibilidad de hacer una de esas cosas maravillosas que ustedes hacen, pero si no, se las enviamos. Un poco, ¿cuáles fueron los elementos que aprendimos con los emprendedores con los que hemos trabajado en procesos de más largo aliento? O sea, nunca tenemos trabajo sobre el tema del bienestar si no lo definimos a mediano plazo. O sea, nunca pensamos en hacer un trabajo puntual sobre un tallercito para que la gente aprenda a meditar. No, es un trabajo de largo plazo, porque estos procesos de hacer conciencia de alguna manera suponen un cambio más profundo de mentalidad. Entonces, un poco el esfuerzo siempre pasa por empezar con nuevos niveles de conciencia sobre el propio bienestar. Y además, todo lo que tiene que ver con la conexión con la vida emocional, el reconocimiento de las emociones, reconocer las emociones, conocer una y otra vez la conexión con emociones complejas con las que tenemos que lidiar y que son difíciles de reconocer y de incorporar. Por supuesto, todas las labores vinculadas al autocuidado, creo que básicamente hacer cambio de hábitos para crear algunas prácticas sistemáticas de cuidado del propio bienestar, de la propia salud mental, es un esfuerzo que supone implantar esas prácticas en cada día, sabiendo además que vamos a fallar, que hay que retomarla, que tenemos que empezar de nuevo y hacer un esfuerzo por alcanzar esa vinculación. Hay 2 elementos adicionales que creo que son importantes en estos cimientos que debemos generar. Uno, darle cabida a la distensión y al ocio. Creo que somos sociedades absolutamente volcadas a la actividad y a la productividad, pero a veces nos desconocemos en prácticas de mucho más relajamiento
y en ese sentido distensión y práctica del ocio. Y por último, todo lo que tiene que ver con atender la salud mental entre pares. Yo creo que podemos hacer una conversación mucho más larga sobre, por supuesto, cuáles son las prácticas que hacen los agentes de cambio, los emprendedores sociales para impulsar este proceso. Pero yo creo que hay un cambio de perspectiva que tenemos que tratar de lograr y alcanzar progresivamente. Uno, muchos de ustedes lo han hablado hoy, cambios en las narrativas, cambios en lo que significa la identidad del propio emprendedor y sus narrativas. Redefinir el éxito del emprendimiento. Yo creo que ese es un reto extraordinariamente fascinante, porque yo creo que allí efectivamente va a ocurrir el cambio de mentalidad que esperamos. Y por último, yo creo que un poco como señala Sayuri, preparar a los emprendedores sociales de nuevas generaciones en este cambio de mentalidad tan necesario y sobre el que tenemos que construir continuamente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento, a la ilusión por estar aquí, al momento de compartir y al momento de crecer conjuntamente, ¿no? Que creo que podríamos resumir así un poco todo lo aportado hasta ahora. Y claro, intervenir a estas horas implica volver a caer en ese resumen tan bonito y tan constructivo que muchos de nuestros compañeros ya han aportado al foro, ¿no? Yo vengo en representación de una organización que es maravillosa, que nace desde la generosidad y desde el querer cambiar. Y lo fantástico de este encuentro es que nacemos desde un propósito claro y firme. Queremos acercar a lo que entonces pensábamos que eran las empresas, un modelo de entender la sostenibilidad sin olvidarnos de las tres dimensiones, tanto la social, la económica como la del buen gobierno, pero que ya no hablamos de empresas, sino que hablamos de personas, ¿no? Al final es por donde, ya lo hemos dicho aquí, donde tenemos que empezar a cambiar el mundo y en tan solo casi 2 añitos que llevamos de vida, estamos todavía con los dientes de leche, ya estamos también nosotros cambiando y estamos evolucionando, ¿no? De una manera muy rápida, sorpresiva también para nosotros, pero creo que bien gestionada. ¿Qué hacemos en Navarra? Bueno, pues aportar mucha ilusión, aportar aire fresco, aportar un cambio de paradigma, que creo que es importante porque de esto va, de cambiar y sobre todo de querer, de cambiar el lenguaje incluso, no tener que, sino querer, que es por donde empieza la acción. ¿Qué hacemos? Bueno, pues os voy a dar unos pequeños datos muy rápidos. Este es el elenco de los protagonistas, de los que han decidido formar parte de este cambio. Datos muy rapiditos porque no quiero extenderme en el tiempo. Somos ya cerca de 57 organizaciones que apuestan por esta maravillosa aventura, que se han dejado enredar y que pertenecen a 11 sectores ya diferentes, con lo cual esto es muy rico porque aportamos mapas diferentes de cómo entendemos lo que para nosotros es la sostenibilidad. Desde un momento inclusivo y para nada exclusivo. Todo suma, todo aporta y a veces la suma multiplica, ¿no? Y esa es nuestra apuesta de valor, multiplicar y no quedarnos en la suma. Esto afortunadamente implica que 7.500 personas estamos enredados, con lo cual para nosotros, ¿qué nos queda decir? Que la vida siga, ¿no? Que sigamos enredando y que nos dejen seguir enredando. ¿Qué hacemos desde la asociación? Bueno, pues muchas cosas en muy poquito tiempo. Hacemos encuentros entre socios, ¿vale? Y lo que hacemos es trabajar estas 3 dimensiones, ¿no? Hacemos temáticas, pero de una manera muy dinámica, donde la gente viene con la mente abierta, no venimos, recibimos la información y nos vamos a casa, sino que intentamos procesarla, hacer dinámicas chulas, hacer sesiones diferentes y también aportar casos de éxito, ¿no? Donde el sentido es compartir y regalar para que si de vuelta a casa podemos aterrizarlo a nuestra organización, a nuestro ecosistema,
tengamos la libertad de poderlo aplicar, ¿no? Abrimos también sesiones de trabajo por lo menos una vez al año a gente que no es socia, sino que queremos compartir con toda la sociedad navarra qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, con el propósito exclusivo de compartir, no de convencer, ¿no? Sino de esto es lo que somos, esto es lo que estamos haciendo y si quieres encontrarnos por el camino, aquí estamos. Nos gusta también aprender de casos de éxito de mayor empaque, ¿no? Que se está haciendo fuera del territorio navarro y creemos importante que también es necesario aportar este toque a la organización. Por eso esta jornada de puertas abiertas para poder incluir lo que otros también hacen y podamos también llevarlo a nuestra casa. Enseñamos nuestras miserias. ¿Y qué quiero decir con esto? Voluntariamente las organizaciones, las empresas que estamos enredadas, hacemos jornadas de puertas abiertas y explicamos a los socios cómo trabajamos la sostenibilidad, con qué recursos contamos y cómo, haciendo lo mejor que podemos hacer, llevamos a casos de éxito muchos proyectos, ¿no? Queremos abrir, queremos ser transparentes y queremos compartir desde la realidad de lo que somos, ni más ni menos, desde ese liderazgo sencillo, ¿no? Del que habla Marcet. Y luego en esta vida es importante elegir a tus compañeros de viaje. Por eso somos gente maja, porque creemos que es la única manera de construir, siendo sencillos, siendo honestos, muy de andar por casa, gente pequeña que hace grandes cosas. En definitiva, gente maja, ¿no? ¿Y quién es esta gente maja? Os estaréis preguntando. Bueno, pues yo también quiero traer de manera muy rápida casos de éxito y deciros qué es lo que hacemos dentro de nuestras entidades o desde nuestros hogares, ¿no? He traído, no tengo tiempo para hablar de todos ellos, pero bueno, voy a hacer un barrido muy rápido de algunos de los casos de éxito. Prodein, una empresa que se dedica al tema de los extintores, a proteger de los incendios nuestras organizaciones, trabajan de maravilla la economía circular, recuperan esos extintores que ya no tienen vida, que van a ir directamente a la basura, recuperan la madera de las barricas de vino y hacen pues, bueno, objetos maravillosos como una lámpara totalmente de un diseño top que nos dejan a todos alucinados, ¿no? Tenemos otra empresa, Atecna, que de la cantina deciden recuperar todo ese sobrante de comida y han hecho un compostaje a través de voluntarios de la empresa para, bueno, pues también aprovechar todo ese... ¿Solo 2 minutos? Vale. Bueno, Urtrecht, premio emprendedor que surgen como respuestas al problema del agua, ¿no? ¿Qué hacer con estos recursos que se nos acaban? Enol dona al Ayuntamiento de Tudela mobiliario recuperado a través de tapones de plástico que se reciclan. Fundación Ideas trabajan la inclusión social con talleres donde por un día también desarrollamos o sentimos la discapacidad, ¿no? Floret trabaja fantásticamente las personas. Las entidades bancarias, Caja Rural y Kutxa, tienen una enorme conciencia social y también quieren ser agentes del cambio transformador. La Fundación Vicente Ferrer, donde hacen cenas solidarias muy chulas para apoyar a esas mujeres que en la India, por ejemplo, son repudiadas por sus maridos o son madres solteras y tienen que sacar a esa familia. Me he dejado ECAI, donde recuperan máquinas de coser para lanzarlas a Ruanda y son las mujeres las que se dedican mediante cómo se aprende un oficio a sacar adelante a sus familias, ¿no? Tenemos a Jata también que, bueno, desarrollan producto sostenible orientado a aprovechamiento de alimentos y que, bueno, pues tengamos también conciencia un poco de que hay que gestionar mejor qué compramos y qué comemos, ¿no? Cobal Consultores, que ya en el 2015 empezó a tejer redes y a hacer encuentros donde tendía puentes entre empresas y el tercer sector. Y en nuestro caso, en Conor, bueno, tenemos un proyecto chulísimo, Superarse, donde a través del deporte contamos historias que merecen ser contadas, ¿no? Que necesitan tener un altavoz y llegar más allá. Apoyo a enfermedades, apoyo a la superación personal. Esta es una foto de familia de nuestro primer aniversario.
Esta es la gente maja de la que os estoy hablando. Hicimos una camiseta muy chula para ser conscientes todavía más de que queremos formar parte del cambio. 100% algodón, no podía ser de otra manera. Y creo que hay mucha gente buena, mucha gente maja, mucha gente con propósito y mucha gente con ganas de cambiar esto. Y sobre todo gente que se preocupa de las personas que tienen en sus casas, sabiendo que son los grandes protagonistas de este cambio. Así que gracias por ser gente maja y gracias por este espacio. Bueno, buenos días. Nada, me sumo a la felicitación por el Congreso y al agradecimiento por el espacio que se nos da. Siempre es bueno parar y para intentar pensar y, como diría Ramón Andrés, no caer, ¿no? Entonces, bueno, yo soy el facilitador de la red del programa Innova. El programa Innova, por aterrizar, para aquellos que no los conozcáis, es un programa promovido por Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra. Es un programa que se articula con dos herramientas fundamentales, una primera que es una convocatoria de ayudas y una segunda que es la red. En la convocatoria de ayudas tiene tres ámbitos muy claros: el ámbito rural, el ámbito social y el ámbito cultural. Se pueden presentar, tiene un abanico en cuanto a quién se puede presentar muy amplio. En el ámbito social, o sea, las empresas se pueden presentar a cualquiera de los tres ámbitos. Deciros que, se me ha olvidado, las fundaciones destinan 3 millones de euros en el último año a este programa. Y esta convocatoria tiene alguna peculiaridad. No es solo una convocatoria de coge el dinero, corre y vete, no, es todo lo contrario. Tenemos un claro programa, tiene cuatro patas muy claras, que está la ayuda económica, pero está también la formación. Hacemos formaciones presenciales y también online con un aula virtual, nuestra pequeña academy también. Tenemos también un asesoramiento a todos los proyectos que resultan beneficiarios en materia de comunicación, además de ser altavoz por los propios medios del programa y de las propias fundaciones de los propios proyectos que se presentan y que son beneficiarios. Y por último hay una pata muy clara también de acompañamiento, ¿no? De mediación. Y ahí es donde creemos que tenemos un poco el valor añadido respecto a lo que es una convocatoria al uso, ¿no? Esto es lo que es la convocatoria. Y, joder, el otro día leyendo en La Vanguardia a Xavier Marcet, que es el presidente de Lead to Change, comentaba, bueno, era un artículo que se llamaba Líderes sencillos. Entonces, joder, me venía el pelo y sin soberbia alguna, con lo que iba comentando él y sin hablar de la tipología de liderazgo en el que se estaba basando. Él hablaba como de 10 propuestas que tenían que cumplir los líderes, y yo es que conforme lo iba avanzando no pensaba en un líder, sino que pensaba en el programa Innova. Es decir, ¿por qué? Porque el programa Innova, digamos que, y el principal spoiler del que ya hemos hablado aquí, no hablamos de mandar, hablamos de influir, ¿no? Entonces, realmente el programa Innova ha tenido la capacidad de influir en las organizaciones, en las empresas, en las asociaciones o en las personas que se pueden presentar a dicho programa, ¿no? Y lo hace de una manera muy curiosa, porque muy clara y muy directa, a través de la escucha activa que las fundaciones han tenido durante estos años, ¿no? Antes de que el programa Innova tiene ahora 7 años, creo recordar exactamente, y paulatinamente se fueron incorporando. Inició con el social, al año siguiente fue el cultural y hace 2 el rural. Pues un poco con la sociedad, las necesidades, en esa escucha activa, pues se ha ido incorporando un poco cuáles han sido los retos, ¿no? Y detectando cuáles han sido los retos a los que se quiere desde las fundaciones que se responda a través de los proyectos beneficiarios, ¿no? Entonces, claro, realmente yo decía, pues tiene mucho de acompañar, por lo que os he hablado, tiene mucho de ser punto de encuentro, tiene mucho también de esa escucha activa, que también un líder tiene que tenerla. Es decir, pensaba, en cierto modo, que era un líder en sí mismo, ¿no? Aunque fuera una organización como tal. Entonces, claro, ya podemos pasar a qué red es, qué tipo de red es, ¿no? El tipo de red es un tipo de red de innovación, pero con el apellido de social. Vale, y aquí es donde, porque muchas veces la palabra innovación como sostenibilidad son complejas, las estamos ahora, digamos, utilizando de manera muy arbitraria y no acabamos de ir a lo hondo, pues voy a ir a lo más hondo en lo que he estado y más cerca de la innovación social, que ha sido hace una semana. Asistí de manera online, que gracias a Dios ahora se puede asistir hasta tesis doctorales, defensas de tesis doctorales de manera online, y esto es una maravilla, yo lo acabo de descubrir y estoy enamorado. Lo hice pues porque una compañera pues estaba defendiendo una tesis sobre optimización de impacto social en las organizaciones sociales. Entonces, claro,
después de hablar brillantemente y exponer toda su tesis, el evaluador al final le dijo, uno de ellos le dice al presidente, ¿y qué es para ti la innovación social? Y dije, esta me la tengo que apuntar yo, porque si hay alguien que lo va a saber, ¿no? Entonces ella dijo, aquello que cambia o mejora lo existente y que supone una transformación positiva para la calidad de vida de las personas, y aquí creo que viene la clave, que somos seres sociales en colaboración. Y la palabra clave para nosotros es en colaboración. Y en colaboración quiere decir este ecosistema, que es el ecosistema que os presento de la Red Innova, en donde el centro, el core de la rosquilla son los beneficiarios y los postulantes de la convocatoria de ayudas. Recalco, beneficiarios y postulantes. No nos olvidamos de los postulantes. Si no entran muchísimos de los proyectos que se quedan en las puertas es pues porque los recursos son infinitos, incluso para las fundaciones también como la Caixa y Fundación Caja Navarra, pero son igual de válidos, igual de potentes muchos de ellos que el resto. Y necesitamos que sigan tejiendo y que sigan cerca de esos proyectos beneficiarios, porque seguramente muchos de ellos a la segunda, a la tercera puedan entrar, ¿no? Ese es el core. Hay una pequeña membrana que le rodea en azul clarito, que somos el equipo de mediación. Hago así una indicación porque está por aquí también mi compañera Mía, que es la mediadora del ámbito social. Ese equipo de mediación lo que hace es acompañar desde el inicio a los proyectos, detectando cuáles son sus fortalezas, también sus necesidades, para poder entre ellos enlazarse en pro de una mejor sostenibilidad, y ahora llegaremos a esta palabra también. Y por último está todos vosotros, todos. O sea, el ecosistema lo completa instituciones, agentes, clústeres, las empresas, asociaciones y, por ejemplo, está Enredarse, ¿no? También, ¿por qué? Pues fijaros lo que nos ha contado ya, cómo no nos íbamos a liar de manera natural con ellos, ¿no? Con Enredarse. Entonces somos unos enredados más. Entonces, bueno, dentro de este marco y sabiendo que es la innovación social y entendiendo que gestionar no es liderar, es decir, que no en los 65 proyectos que tenemos de la última edición, no en todos nos encontramos líderes como tal. Esto también hay que dejarlo claro. En algunas organizaciones le ha tocado porque es el técnico y está gestionando ese proyecto, pero no es un líder como tal, ¿no? De lo que estamos tratando ahora. Dejando claro esto, que gestionar no es liderar, paso a la percepción, que creíamos un poco, que era lo que se me pedía un poco y que Leire me decía, contrasta un poco a ver qué patrones o qué tipo de liderazgo puedes estar viendo, ¿no? Sí que entre el equipo, que lo hemos hablado un poquito, hemos podido percibir que hay un liderazgo femenino. Lo ha comentado María antes, que en Navarra estamos un poco por encima igual de la media, aunque sea un 38 bajo. Yo os garantizo que no es un 38% en el programa Innova, que realmente hay muchas líderes mujeres en el programa. Bien es cierto que, claro, hay una pata muy potente que es la social. Es decir, y en la social, en todo lo que sea asistencial, cuidados, etcétera, pues las mujeres ya sabemos, ¿no?, el porqué, pero las mujeres estáis ahí. Entonces sí que hay una parte del liderazgo femenino que lo tenemos muy claro. Sí que son líderes muy permeables, es decir, muy atentos y muy que permiten mucho cualquier cosa que le puedas, ¿no?, en que le puedas incidir, la hace suya e intenta llevarla a cabo. Son inquietos, hay una preocupación por la sostenibilidad, y ahí es donde llego. Estamos acelerados, como aquí con los 6 minutos, 8 minutos, no sé qué. Estamos hablando de empresa, de llevar, de cómo desde la universidad podemos hacer sostenibles también la cátedra de cooperación, de empresa social. Pero hay algo que en los tiempos del capitalismo que nos hunde, ¿no?, de cara a la sostenibilidad, que primero es el producto y otro es el tiempo. Muchas veces este tipo de proyectos, los productos son las personas, es decir, la persona está en el centro y no siempre se va a poder sacar una rentabilidad de según qué tipos de proyectos de los que estamos hablando. Esto es muy importante. Miquel de Paladela el otro día lo decía aquí, porque le hicimos la pregunta directamente, ¿pero crees que se puede rentabilizar todos los proyectos? No, es que algunos están sujetos a la filantropía pura y dura. Esto también hay que tenerlo claro para no subirnos a la parra y creer que todo se va a poder, llevar a cabo a través de la cooperación o de cooperativas o de empresas sociales. No todo va a poder ser por esta vía, pero dentro de esa sostenibilidad sí que por fin empezamos a hablar y a abrir vías con palabras dentro del capitalismo como capital paciente o inversión de impacto. Y aquí es donde creo que en la gran preocupación, en esa percepción que vemos en los líderes, que son 360, que por lo general tienen un buen equipo en estos proyectos, la gran preocupación es cómo hacen sostenibles estos proyectos. Y esto es lo que nos preocupa también al propio programa, que intentamos acelerar o crear más redes para llegar a esa sostenibilidad, pero que esa pregunta, o esa respuesta, mejor dicho, pues todavía está en ciernes, ¿no? Y porque es algo incipiente el tema de la inversión de impacto, etcétera, pero necesitamos trabajar
trabajar más e ir en esa línea, ¿no? Digamos, entonces nada, yo creo que en 6 minutos no podía decir más cosas. Creo que os he presentado el programa, lo he comparado con el liderazgo y creo que, bueno, que dentro de esta rosquilla estéis vosotros y que cualquier interacción que creáis pues necesaria con nosotros y con los proyectos que representamos, pues ahí la tenemos. www.programa-innova.es. Entráis ahí y ahí tenéis el catálogo con filtritos por todo y demás de todos los proyectos que han sido apoyados en estos 7 años. Así que nada, os invito a que paséis por ahí y ahora hablamos. Mil gracias a todos. Hemos pasado por la primera mesa en la que hablábamos de los retos. Hemos dejado muy corta la mesa de liderazgo, hemos recortado mucho el tiempo. Hemos hablado de cómo esto impacta en redes y el liderazgo puesto ya en funcionamiento. Hay algunas preguntas que pueden ir tanto a la mesa de redes como a la mesa de liderazgo, de manera que si alguna de las personas que habéis participado en la mesa de liderazgo, teniendo en cuenta que mi error temporal ha cortado el tiempo de las preguntas, queréis responderla, por favor levantad la mano y os acercamos el micrófono para que la respondáis, ¿vale? Porque hay algunas preguntas que van vinculadas a los dos. De hecho, hay una pregunta que ha aparecido después de la intervención de Sayuri y que también ha tenido en cuenta vuestras intervenciones, porque habla de cómo se ha transformado el liderazgo en los jóvenes. Si en su aplicación o en su aprendizaje tiene matices diferentes al liderazgo tradicional o académico. Ya. Bueno, Sayuri por alusiones, pero también en la mesa anterior hemos hablado del liderazgo, de cómo cambiaba el liderazgo hacia los jóvenes, el liderazgo también en la universidad. ¿Sí? Bueno, yo creo que yo vivo muy inmersa, ¿no?, en el mundo del liderazgo en equipo y eso sí que me da un sesgo bastante grande, ¿no? Sí he visto diferencia, ¿no? Vamos a una sociedad que, no hay que olvidarnos del contexto social, pues viene más individualizada, ¿no?, más mensajes respecto al liderazgo que reciben las y los jóvenes a través de redes sociales, ¿no?, que tienen que ver con el capacitismo, pues un liderazgo orientado a generar riqueza puramente económica, ¿no? Entonces, bueno, sí que vemos un cambio respecto a la resistencia, ¿no?, de ciertos mensajes, vemos una polarización, ¿no? Pero, bueno, también creo que todo depende del marco de pensamiento y del marco que les ofrezcamos, ¿no?, a esas personas, que es que todas somos consecuencia del mundo en el que vivimos, ¿no? No somos seres aislados, burbujas individuales, que entonces, bueno, depende del contexto, también hay apertura, ¿no?, de las jóvenes cuando te puedes sentar con ellos, ¿no?, y con ellas a pensar juntas y a ver, ¿no?, más allá de la primera capa o la primera cosmovisión que han comprado a través de los mensajes que tienen más a mano, ¿no? Eso es un poco lo que yo podría decir respecto a las jóvenes. No sé si Nuria, o bien Sandra, o bien María, queréis aportar algo en este aspecto. Bueno, yo sí quería decir que en el ámbito, por ejemplo, de la juventud universitaria, algo que apoya todas estas propuestas es el tema de los avances en el campo de la neurociencia, porque esto, claro, parece que las cosas en el ámbito de la universidad, si no son científicamente probadas, pues no valen, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día la neurociencia pues está demostrando que realmente todo esto de las neuronas espejo, el liderazgo resonante, o sea, que todo esto es una realidad con experimentos reales, ¿no? Entonces yo creo que es algo que también nos apoya a la hora de empoderar y formar a estos jóvenes en todos estos temas del autoliderazgo, liderazgo en equipo, todas estas habilidades, el contar con ese respaldo, ¿no?
que nos da la neurociencia. Por ejemplo, experimentos en los que se demuestra que cuando una persona está actuando bajo el miedo a lo que sea, pues bueno, las redes neuronales que conectan la parte de las emociones, el cerebro límbico con el neocórtex, que es el que nos ayuda a pensar, se cortan. Entonces, cuando eso se corta, pues no puedes pensar racionalmente porque está sujeto a una emoción. Entonces, bueno, que yo creo que es un refuerzo, ¿no?, a la hora de poder convencer más fácilmente a nuestros jóvenes de que realmente esto pues funciona, ¿no?, sin más, ¿no? Gracias. Una nueva pregunta que llega también a través del formulario. Tenéis aquí el QR. Marisa pregunta si hay líneas rojas en las relaciones del líder con las personas de la empresa, con otros trabajadores o con grupos disruptivos. En vuestra experiencia, en vuestras redes, esa relación del líder con el equipo, ¿de qué manera se construye? Justo antes se traía una referencia, ¿no?, a Reinventando las Organizaciones, que habla que justo uno de los pilares en los que se puede sustentar la construcción de un equipo es que las personas podamos mostrarnos de forma auténtica en nuestros entornos, bien sea el entorno de trabajo, sea el que sea. Dentro de esto, ¿no?, y acompañando a equipos de estas organizaciones de impacto, no deja de ser un reto dependiendo del nivel de madurez en el que se encuentre cada una de las personas, y ahí es donde, bueno, esa mirada de acompañamiento necesita observar en qué punto está cada persona en el camino para poder abrir a compartir y que la otra persona también se abra, ¿no? Y ese es un trabajo, como decías antes, ¿no?, de largo recorrido y de generación de confianza en ese espacio, que no es una acción puntual que dejo y abandono. Retomo lo de la confianza, era una de mis aportaciones. Y luego yo creo que es importante asumir también cuánto de responsable eres con tu rol dentro de la organización, ¿no?, y entender el rol de los demás. En esa relación de esa distancia corta y de respeto por lo que tú tienes que hacer o te debes desde ese rol, creo que es interesante. A veces no entender esta relación de una manera sana rebota sobre el ego y es cuando vienen esas líneas rojas, tal vez, ¿no? De todas maneras, yo creo que esto, me encanta que haya habido aquí la palabra educación y la formación. Creo que esto hay que trasladarlo no en las universidades, vamos tarde, esto tendríamos que empezar a hacerlo desde pequeños. Y siendo sostenibles, saber cuáles son nuestros recursos y cómo manejarlos al máximo de una manera óptima. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que empezar a trabajar desde las fortalezas de las personas para entendernos mejor. Un ejemplo muy práctico que vais a entender todos. En el colegio de nuestros hijos ahora está muy de moda el rincón de pensar, ¿verdad? Piensa en lo que has hecho mal. No. Tendrían que enseñarnos cómo eres de poderoso, cuáles son tus fortalezas y trabajemos desde ahí para conseguir lo que queremos. Si trabajamos desde ahí estamos mucho más cerca de conseguir el objetivo que si trabajamos desde todo aquello que tenemos que mejorar, ¿no? Esto nos daría la pista para entender en una organización qué tipo de roles y entendernos desde las fortalezas y no seguramente de lo que estamos haciendo mal para no cruzar esas líneas. Yo voy. No sé, por lo de las líneas rojas o... Igual está relacionado también con la primera pregunta. Un poco de mi experiencia es que cuando trabajamos en este autoconocimiento que hemos dicho, liderar nuestra propia vida, salen tus valores. Pero no solo los valores, sino la jerarquía, que es primero, que es con la que resolvemos los dilemas. Un dilema es un conflicto entre valores al final. Yo tengo 2 hijas y la jerarquía de valores de mis hijas es muy diferente a la mía. Y mi padre era otra diferente a la mía. Y lo ves cuando te analizas, ¿no? Mi padre primero, por ejemplo, era el trabajo. A sus 92 años seguía llamando todos los días a la fábrica. Le compramos hasta un papamóvil para que fuera andando por allí, porque no podía andar muy bien ya. Y después el disfrute. Y para mí y mis hijas es primero el disfrute y el trabajo. Las 2 cosas son buenas, sí, pero ellas si no disfrutan o no encuentran sentido, todo esto los jóvenes no les vale ya con el trabajo en sí mismo, por lo que hayan vivido, por lo que sea. Y una labor de líder es entender que tu escala y tu jerarquía de valores es diferente de tus colaboradores.
y aceptarlo y aprovecharlo, porque yo no sé, yo me muevo ahora, digo, mis hijas tienen, yo me muevo más hacia lo de mis hijas, digo, joder, qué suerte tienen, igual porque han vivido otras circunstancias, no la posguerra, lo que sean. Y luego otra cosa que me interesaba, que ha salido también con los jóvenes, porque yo creo que es un tema interesante, yo tengo aquí una cosa que se llama la regla de San Benito, que se escribió en el siglo IV, y la siguen todos los monasterios benedictinos que llevan 15 años funcionando, por algo será, ¿no? Y cuando habla del abad, que esto en los retiros que hacemos hablamos a veces con esta, es bueno recuperar estas historias, dice, convoque a toda la comunidad, siempre que haya de tratar asuntos importantes, el abad, que en los monasterios benedictinos es elegido por votación, no es impuesto por nadie, dice, siempre que haya de tratar asuntos importantes en el monasterio, convoque el abad a toda la comunidad y exponga al mismo de qué se trata. Hemos dicho, siglo V, que llame a todos a consejo, porque con frecuencia el Señor revela lo mejor al más joven. Tela, que esto es sentido de progreso, de evolución, de escuchar a los jóvenes, de no olvidar esa... y esto tiene 15 siglos. 15 siglos. En línea con lo que estáis diciendo viene otra pregunta que nos habla de ese acompañamiento, que nos habla de las personas que acompañan tanto los proyectos, porque estas redes necesitan de ese cuidado y de alguien que los facilite y que emerja, como de los equipos, ¿no? Entonces, voy a hacer una mezcla de dos preguntas en la que nos preguntan acerca de ese papel, si interviene, si no interviene, dónde está el límite entre acompañar e influir, dónde está el liderazgo para que emerja lo que hay y dónde está el liderazgo para que salga lo que quiero. ¿Vale? He hecho una mezcla de dos preguntas, no sé si la pregunta queda clara. ¿Cuál es ese papel y desde dónde se ejerce ese liderazgo que en lugar de empujar, ¿no? Decías, lo nuestro no es mandar, es influir? ¿Desde qué cualidades o desde qué características se hace ese acompañamiento que no influye, sino que permite que emerja? Ahora. Bueno, yo creo que la pregunta es fascinante porque una de las cosas más complejas es acompañar al otro, y creo que parte de todos estos retos que ustedes han estado mencionando desde los jóvenes y toda la visión de la intergeneracionalidad que ahora hablamos, y cómo yo respeto el límite del otro y el otro respeta el mío, aunque tengamos edades diferentes y vengamos de trayectorias y de historias distintas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para mí hay dos cosas que son muy importantes. Uno, que el acompañar supone el estar con el otro y no tener una visión anticipada de lo que yo espero que sea el resultado de lo que pase en esa relación. Yo creo que ahí, en ese sentido, no solo el que recibe, sino el que da es sujeto también de intervención. Entonces yo creo que parte de todo ese proceso de acompañar al otro pasa precisamente por la capacidad de uno reconocerse como un curador herido, o sea que también uno es parte de la herida de ese proceso de acompañar, y creo que eso lo hemos aprendido mucho con los emprendedores sociales a lo largo del tiempo, ¿no? Y la otra que me parece importante es que el proceso de religarse, hay una palabra que siempre expresa ese trabajo interior como el religare, que en griego significa religarse, es ligarse a uno mismo, y ese proceso de religarse toma tiempo. Entonces yo creo que acompañar ese religare es prácticamente un proceso por el cual nosotros también pasamos como acompañadores, pero que hay como el respeto a ese tiempo del otro. Y un poco tratando de cerrar la idea con lo que mencionaban al principio con los jóvenes, hay un aspecto de intergeneracionalidad que me parece muy importante, porque el acompañamiento, a veces asimilar lo nuevo desde lo viejo es mucho más rico que
tratar de imponer lo nuevo a lo nuevo, ¿no? Entonces creo que esos procesos psíquicos son muy ricos porque hay la posibilidad de que esas fronteras entre lo viejo y lo nuevo se vaya tejiendo con esa historia de ligarse a uno mismo, ¿no? Entonces, hay mucho por decir, pero creo que eso resume un poco la experiencia nuestra con emprendedores de Ashoka, de Wellbeing Project, etcétera, que son justamente que no pretenden que nadie los siga, sino más bien cómo construimos juntos en este proceso donde todos tenemos algo que decir, ¿no? Sí, perfecto. Marta. Sí, perdona, Nuria. Vale, gracias. A mí, bueno, esta mañana Leire creo que ha comentado esto del acompañamiento, los grandes maestros no dicen tienes que, sino que están, ¿no? Y esto me recuerda mucho a los niños cuando estamos los padres y ellos están en el parque, ¿no? Y están, mamá, mira, esa mirada es lo que les hace crecer, ¿no? Entonces yo creo que el acompañamiento es poner mi wifi a tu función, a lo que tú necesitas, pero simplemente darte mi presencia y escucharte desde ahí. Y yo creo que eso es el mejor acompañamiento. Para mí, por lo menos, creo que es el mejor acompañamiento. Gracias. Sí, yo en mi caso, ¿no? Como, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con la presencia, pero también en el marco de la educación no nos tenemos que olvidar que no es neutral, ¿no? El marco educativo que ofrecemos las instituciones no es neutral. Cuando hacemos formación y hacemos educación, hacemos política, ¿no? Entonces, bueno, ese es el marco que te da a ti, desde mi perspectiva como docente, ¿no? Pues dónde pones los límites y dónde estás, bueno, pues no es ejercer un control, pero sí poner esos límites del marco de juego en este modelo. ¿A qué estamos jugando, no? Y bueno, sí, requiere hacerlo desde la conciencia, desde tener claridad de que no estás generando relaciones de poder solo desde el ego, ¿no? O sea, viene luego toda ahí esa parte. Pero bueno, para mí sin olvidarnos de que no es neutralidad, ¿no? Lo que hacemos desde la docencia. ¿Quieres intervenir, Íñigo? ¿O? Sí, hace poco en un foro que además precisamente lo lideró una una fellow de Acumen, habló de que en un grupo muy parecido al que has comentado, ¿no? De confianza, que ellos utilizaban el abrazo empujón. Es decir, por un lado el acompañamiento puede ser el empujón, pero es que si previamente ha habido un abrazo, que quiere decir espacio de confianza, que conoces muy bien a la otra persona o entidad, a la realidad que hay, cuando tú ya le dices ve hacia allá o en ese espacio, ¿no? O en ese momento de empujarle hacia un sitio u otro, ¿no? Que realmente es importante porque puedes estar equivocándote, igual tú también, dentro de tu perspectiva, ¿no? O sea, por eso entiendo la pregunta. Pero claro, viene previo de que antes ha habido un abrazo, ¿no? O sea, que hay una colaboración previa para poderlo dar ese empujón. Y luego, por otro lado, en programas como Innova, el acompañamiento, unos lo utilizan 0,5 y otros 102%. O sea, entonces es que esto también va muy en la persona, va muy en las organizaciones y en el tipo de proyecto. Por lo general, nadie conoce mejor su proyecto que ellos mismos, ¿no? Pero claro, luego hay otras aristas que tú desde fuera, que la distancia te puede dar y le puedes guiar, porque muchas veces precisamente ese conocimiento tan cerrado, a veces igual de los proyectos, nos impide ver, ¿no? lo que hay más allá de los árboles. Sí, yo por recuperar también cosas que se han dicho esta mañana, ¿no? Que en el acompañamiento hay una perspectiva técnica y esta mañana, no recuerdo la mesa, ¿no? Se hablaba de múltiples soluciones que existen pero que no están penetrando hasta el nivel que necesitamos para cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, está la parte del acompañamiento técnico desde ese currículum y está la parte del acompañamiento adaptativo, ¿no? Que es esa perspectiva, que es esa parte humana. Entonces, en esas experiencias también que son colectivas, muchas veces nos enfocamos en la parte técnica y se nos olvida el profundizar, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental del trabajo que hacemos en Acumen, por ejemplo, cómo ayudamos a que desde lo colectivo las conversaciones también vayan a ese nivel de profundidad, donde yo me atrevo a exponer mi identidad, incluso aunque mi identidad entre en conflicto con la identidad del otro, pero para desde ahí poder construir juntos y movernos desde esto o esto a abrirnos a la posibilidad de esto y esto, ¿no? Por ejemplo, trabajamos polaridades, pensamiento sistémico, que es algo que ha salido esta mañana, es decir, cómo utilizamos los marcos y las herramientas que tenemos al servicio de que la conversación vaya a lo profundo. Es que...
Me quedan un montón de preguntas. Va, a ver, resume. Resume porque estamos llegando ya a la hora de comer, que son las 2. Solo un matiz, porque la pregunta que habías hecho es cómo los nuevos líderes, estos líderes para la transformación, yo creo que una misión fundamental es generar esos espacios seguros, no como decía el miedo que cortocircuita la creatividad y la conexión con el neocortes del sistema límbico, lo que sea, pero al final es generar esos espacios seguros donde la gente donde pueda emerger lo nuevo. Y esa es una misión fundamental de los líderes en un mundo tan complejo para la transformación, que nadie se sienta que se quite el miedo a expresar las ideas. En un paradigma basado en el miedo es muy difícil conseguir esa creatividad. Y en las empresas que yo hablo del intraemprendimiento. La innovación también es muy, muy importante dentro de las propias organizaciones. No hace falta, cuando tengo una idea, montar una empresa afuera, sino que las organizaciones están dando facilidades para que se dé ese intraemprendimiento dentro de la organización. Y para eso hay que generar ese espacio de calma, sin miedo y de seguridad, donde la gente pueda expresar y donde pueda emerger lo nuevo. Mil gracias. Hemos llegado a las 2, hora de comer. Necesitamos un poquito de azúcar, ¿no? Y un poquito de recuperarse. Me gustaría recordaros que hay 2 actividades a las 3:30, ¿vale? A las 3:30, Cristina Mingueza y Sarasvati, a quien os he presentado allá hace un ratito por la mañana, nos van a ofrecer 2 actividades. Una de ellas es una meditación caminando. La meditación caminando con Rosa, con Sarasvati, que es cofundadora de la Escuela de Yoga Shiva y Sakti, va a tener lugar, no sé si está lloviendo, pero hemos quedado en la puerta de salida externa, pero quedáis ahí y luego ya decidís, ¿vale? Y Cristina Mingueza, que es psicóloga, terapeuta y facilitadora de terapia corporal bioenergética, me lo has puesto difícil, Cris, vais a tener la sesión con ella en el aula 3. ¿Vale? Esto será a las 3:30. De aquí a las 3:30 nos han quedado un montón de preguntas. ¿Qué perfiles de líderes están más abiertos al autodesarrollo? Si se llega por sufrimiento al liderazgo consciente. ¿Cómo conseguir el liderazgo consciente sin ser percibidos como modernos? Todas estas cuestiones las podemos conversar mientras comemos. Y nos vemos aquí, puntuales, para las mesas de después de comer. Muchísimas gracias.